Bienvenidos a Lecturas de Peluche. Yo me llamo Ada y hoy vamos a leer La Reina de las Nieves de Hans Christian Andersen. Hoy leeré la primera parte, El espejo y sus fragmentos. Había una vez un duende malvado, el peor de todos, el diablo, que cierto día se encontraba muy contento, pues había fabricado un espejo con cierta peculiaridad. Todo lo bello y lo bueno que en él se reflejaba disminuía y disminuía hasta casi desaparecer, mientras que todo lo que no valía nada era malo y feo, prevalecía con fuerza hasta volverse mucho peor de lo que ya era. Así, en este espejo, los paisajes más encantadores aparecían como platos de espinacas hervidas, y las personas más buenas se hacían repulsivas o se reflejaban con la cabeza abajo, como si no tuvieran vientre y con sus caras tan desfiguradas que era prácticamente imposible reconocerlas. Además, si se tenía una peca, se podía estar seguro de que la nariz y la boca quedarían cubiertas por ella. Para el diablo todo esto era tremendamente divertido, pues si alguien se hallaba inmerso en un pensamiento bueno y piadoso, aparecía en el espejo con una mueca diabólica que le provocaba enormes carcajadas por su astuta invención. Así todos los que acudían a la escuela de duendes, pues había una escuela de duendes, contaban por todas partes que sucedió un milagro, y decían que por fin se podría ver el verdadero rostro del mundo y de los que lo habitaban. Enseguida tomaron el espejo y fueron a todas partes con él, hasta que no quedó ni un hombre ni una sola nación que no hubiera sido deformado. Entonces se dispusieron a volar hacia el mismo cielo, para burlarse de los ángeles y de Dios. Cuanto más alto subían, más muecas hacía el espejo, y más se retorcía hasta el punto que casi no podían sujetarlo, pero siguieron cada vez más alto, y cuando ya se estaba cerca de Dios y de los ángeles, el espejo pataleó con tanta furia que se les escapó de las manos, y se estrelló contra la tierra rompiéndose en miles de millones de pedazos y quizá más. Sin embargo, así hizo mucho más daño que antes, ya que casi todos los trozos apenas eran más grandes que un grano de arena, de manera que se esparcieron por el aire llegando a cada rincón del mundo. Y cuando uno de esos diminutos fragmentos se metía en el ojo de alguien, allí se permanecía, y a partir de ese momento todo lo veía deformado, apreciando solo el lado malo de las cosas. Lo peor fue que a más de uno, alguna de esas minúsculas partículas se alojó en su corazón, convirtiéndolo de inmediato en un trozo de hielo. También quedaron algunos trozos lo bastante grandes como para ser utilizados como cristales de una ventana, pero que a nadie se le ocurriese mirar a través de ellos. En cuanto a los fragmentos, un poco más pequeños que estos, fueron utilizados para gafas y cuando alguien se las ponía con la intención de ver mejor, lo que observaba simplemente era espantoso. Por su parte, el diablo reía hasta estallar de risa por el resultado de su gran invención. Incluso aún flotaban por el aire pequeñas partes de ese peculiar espejo. A continuación, relataré lo que sucedió con una de ellas. 2. Un niño y una niña. En una inmensa ciudad, uno de esos lugares tan repletos de casas y personas, donde no hay suficiente espacio para que todos puedan tener un pequeño jardín, y donde los que ahí viven deben contentarse con unas cuantas macetas, vivían dos niños pobres, un niño llamado Kai y una niña llamada Gerda, que sin embargo tenían un jardín poco más grande que un simple tiesto de flores. No eran hermanos, pero se querían tanto como si lo fueran. En ese lugar las familias vivían en sendas buhardillas, justo enfrente una de otra, y los tejados casi se tocaban entre sí. Además, estas buhardillas tenían un par de pequeñas ventanas, y bastaba con dar un pequeño salto sobre los desagües que corrían junto a las cornisas para pasar de una ventana a la otra. Cada familia tenía delante de su correspondiente ventana un cajón grande de madera en el que cultivaban hortalizas destinadas a pasar a la mesa y un pequeño rosal, los cuales, cada uno en su propio cajón, crecían fuertes y hermosos. Un día, los padres de los niños tuvieron la idea de colocar los cajones de madera, perpendicularmente a los canalillos, de modo que casi llegaban de ventana a ventana, ofreciendo el aspecto de dos verdaderos jardines. Así, los tallos de los guisantes colgaban a ambos lados, mientras los rosales alargaban sus ramas enmarcando las ventanas.
Se inclinaban cada uno hacia el otro y parecían dos arcos de triunfo de hojas y flores. Como los cajones estaban colocados muy alto, los niños sabían que no debían trepar hasta ellos, aunque a veces les daban permiso para subir y reunirse. Entonces se sentaban bajo las rosas en sus pequeños taburetes, pues jugar allí era una verdadera delicia. Sin embargo, hacer esto les estaba prohibido durante el invierno, ya que con frecuencia las ventanas se cubrían de escarcha. Entonces los niños calentaban en la estufa una moneda de cobre, después la ponían sobre el helado cristal de la ventana, y así conseguían una magnífica mirilla perfectamente redonda, por la cual siempre espiaba un ojo afectuoso. Durante el verano, los niños podían reunirse con solo dar un salto, mientras que en invierno debían bajar muchos pisos y subir otros tantos. Entretanto, afuera los copos de nieve revoloteaban en el aire. Son abejas blancas que juegan en el aire, dijo un día la abuela. ¿También ellas tienen una reina?, preguntó el niño sabiendo que las verdaderas abejas la tienen. Claro que sí, respondió la abuela. Vuela en medio del grupo más denso. Es la más grande de todas y jamás se queda en tierra, pues en cuanto toca el suelo, enseguida vuelve a partir hacia las nubes. A menudo, en las noches de invierno, recorre las calles de la ciudad, mira por las ventanas y entonces los cristales se hielan de forma extraña, como si se cubrieran de flores. Sí, sí, yo he visto eso, exclamaron a la vez los niños, comprobando así que la abuela no mentía. ¿Puede venir aquí la reina de las nieves?, preguntó la niña. Sí, que venga, dijo el niño. Yo la pondré sobre la estufa y se derretirá. Entonces la abuela le acarició la cabeza y le contó otras historias. Por la noche, cuando el pequeño Kai estaba a medio cambiar, se subió a la silla que había junto a la ventana y cerrando un ojo, miró por su pequeña mirilla redonda. En la calle caían algunos copos de nieve. Uno de ellos, el más grande, se quedó al borde del cajón de flores. Entonces el copo creció y creció hasta convertirse en una mujer vestida con un maravilloso manto blanco que parecía estar hecho de millones de copos estrellados. La mujer era de una belleza cautivadora, aunque hecha de un hielo brillante y enceguecedor. Sin embargo, tenía vida, y sus ojos centelleaban como estrellas, mas no había en ellos ni calma ni sosiego. Ella hizo una seña con la cabeza, y mirando hacia la ventana levantó su mano. El niño se llevó tal susto que cayó de la silla, y entonces le pareció que un gran pájaro pasó volando delante de su ventana. El día siguiente fue frío y seco. Poco después vino el deshielo, y por fin llegó la primavera. El sol brillaba cálido, comenzaban los brotes a despuntar en los árboles, construían sus nidos las golondrinas, se abrían las ventanas en las casas y los niños se sentaban de nuevo en su pequeño jardín, allá arriba junto al desagüe que discurría a lo largo del tejado. Las rosas florecieron aquel año en todo su esplendor. La niña había aprendido un salmo que hacía referencia a las rosas y que le hacía pensar en las suyas cada vez que lo cantaba, así que se lo enseñó a su amigo y los dos recitaron juntos. Las rosas en el valle crecen, el niño Jesús les habla, y ellas al viento se mecen. Los niños se tomaban la mano, besaban los capullos acariciados por la luz pura del sol, y les hablaban como si el niño Jesús hubiera estado ahí. Qué maravillosos aquellos días de verano, qué delicia estar junto a los hermosos rosales, que parecían no cansarse nunca de dar flores. Kai y Greda estaban sentados mirando un álbum de animales y pájaros cuando sonaron las 5 en el reloj del campanario, y de pronto Kai exclamó: ¡Ay! Me ha dado una punzada en el corazón. Algo me ha entrado en el ojo. La pequeña Greda tomó entre sus manos la cabeza de Kai. Él parpadeó y no se veía nada. Me parece que ya ha salido, dijo Kai. Pero no había salido. Era precisamente una mota de polvo del cristal de aquel espejo del duende, el horrible espejo que hacía pequeño y feo todo lo que era bueno y hermoso, mientras que lo bajo y vil, cualquier defecto por pequeño que fuera, lo agrandaba de inmediato. Al pobre Kai se le había clavado un fragmento de cristal en su corazón, que pronto se convertiría en un bloque de hielo, y aunque no sentía ya ningún dolor, el cristal seguía allí. ¿Por qué lloras?, preguntó Kai a su amiga. Te ves muy fea cuando lloras.
Va, mira, esa rosa se la ha comido un gusano y esa otra crece torcida. Son feas, tan feas como el cajón en el que crecen. Y de una patada arrancó las dos rosas. ¡Kai, qué haces! Gritó Greda mirándolo asustada. Sin embargo, Kai arrancó otra rosa y rápidamente se metió por la ventana dejando ahí sola a la pequeña. Poco después la niña volvió a su lado con el álbum, y Kai le dijo que aquello estaba bien para los bebés, pero no para él. Así continuó, y si la abuela les contaba cuentos, él siempre encontraba algún motivo para burlarse, y en cuanto podía la imitaba a sus espaldas, ridiculizando sus palabras y sus gestos. Es verdad que lo hacía a la perfección, y todo el mundo se reía a carcajadas, pero pronto se acostumbró a imitar y a burlarse de cualquier persona que pasara por la calle. Así, todo lo que en los demás había de singular o de poco agradable era ridiculizado por el muchacho y la gente decía de él: ¡qué inteligente es este chico! Incluso se dedicaba a atormentar a la pequeña Gerda, que le quería con toda el alma, y sus juegos tampoco eran como antes. Ya se había vuelto mucho más serio, pues el cristal que le había entrado por el ojo y que se había alojado en su corazón eran la causa de todo. Un día de invierno que caía una fuerte nevada, Kai sacó una lupa y extendió una punta de su chaqueta azul para que cayeran sobre ella algunos copos. Mira a través de la lupa, Gerda, dijo. Los copos parecían mucho más grandes y tenían el aspecto de flores magníficas o de estrella de 10 puntas. Era realmente precioso. Mira qué curioso, continuó Kai. Es más interesante que las flores de verdad. No hay en ellos el menor defecto. Mientras no se derritan, los copos son absolutamente perfectos. Unos días después se acercó a Gerda con las manos enfundadas en unos gruesos guantes y con su trineo a la espalda. Entonces le dijo al oído: me han dado permiso para ir a jugar a la plaza mayor. Y hacia allí se marchó. En la plaza, los chicos más atrevidos solían atar sus trineos a los carros de los campesinos para ser remolcados por ellos. Eso era un mar de diversión. Cuando estaban en pleno juego, llegó un gran trineo completamente blanco conducido por una persona envuelta en un abrigo de piel blanco y con un gorro de piel igualmente blanco en la cabeza. Dio 2 vueltas a la plaza y Kai enganchó rápidamente su pequeño trineo al que acababa de llegar. Juntos comenzaron a deslizarse por la nieve, cogieron más velocidad y salieron de la plaza por una calle lateral. La persona que conducía el trineo grande volvió la cabeza e hizo a Kai una seña amistosa, como si ya se conocieran de antes. Y cada vez que Kai intentaba desenganchar su trineo, el desconocido volvía la cabeza. Entonces Kai se quedaba inmóvil en su asiento. Así atravesaron las puertas de la ciudad y se alejaron. La nieve empezó a caer tan considerablemente que el niño apenas podía ver e intentó aflojar la cuerda que le mantenía unido al trineo grande, pero no lo consiguió, pues estaban bien enganchados y corrían tan veloces como el viento. Gritó con todas sus fuerzas, mas nadie le oyó. La nieve seguía cayendo y el trineo avanzaba tan rápido que parecía volar, aunque a veces daba brincos como si saltase sobre zanjas y piedras. Kai estaba tremendamente asustado y quiso rezar, pero solo consiguió recordar una tabla de multiplicar. Los copos caían cada vez más gruesos y parecían gallinas blancas. De pronto se hicieron a un lado. El gran trineo se detuvo y la persona que lo conducía se levantó. Su abrigo y su gorro eran tan solo de nieve. Se trataba de una mujer alta y esbelta, de una blancura deslumbrante. Era la reina de las nieves. Hemos recorrido un largo camino, dijo ella. ¿Tienes frío? Ven, métete bajo mi abrigo de piel de oso. Montó a Kai en su trineo, extendió su abrigo sobre él, y éste creyó desaparecer entre un montón de nieve. ¿Todavía tienes frío?, preguntó besándole la frente. ¡Ay! Aquel beso era el más frío de hielo, y le penetró hasta el corazón, que además ya casi era un bloque de hielo. A Kai le pareció que iba a morir, pero esa sensación no duró más que un instante y después dejó de sentir el frío intenso que le rodeaba. ¡Mi trineo! ¡No olvides mi trineo! Eso fue lo primero que pensó Kai, y la reina de las nieves lo ató a la espalda de una de las gallinas blancas que volaban tras ellos.
Enseguida besó a Kai una vez más, y éste olvidó a la pequeña Gerda, a la abuela y a todos los que se habían quedado en su casa. No te volveré a besar, dijo ella, pues un beso más te mataría. Kai la observó bien. Era una mujer hermosa y no podía imaginar un rostro que irradiara una inteligencia y un encanto semejantes. No tenía aquel aspecto de hielo, como cuando le hizo una seña a través de la ventana. Ahora, a sus ojos, era perfecta, y no le inspiraba ya ningún temor. Entonces le contó que sabía calcular de memoria, y que conocía perfectamente la geografía del país y el número de sus habitantes. Mientras tanto, ella no dejaba de sonreír. No obstante, Kai tenía la impresión de que todo cuanto sabía no era suficiente, así que miró hacia arriba, y vio que el cielo era infinito. Después la reina de las nieves lo tomó en sus brazos, y juntos ascendieron. Atravesaron oscuros nubarrones, donde el rugir del huracán evocaba en su mente el recuerdo de antiguas canciones. Volaron por encima de bosques, lagos, mares y montañas. Entretanto, debajo silbaba el viento, graznaban las cornejas y aullaban los lobos sobre un fondo de resplandeciente nieve. Finalmente, vio cómo en lo más alto de una luna grande y fulgurante iluminaba el cielo. Kai la contempló durante toda esa larga noche de invierno, y al llegar el día, el niño ya dormía a los pies de la reina de las nieves. Hoy continuaremos la lectura de La Reina de las Nieves, de Hans Christian Andersen. Sin más, comencemos. 3. El jardín de la hechicera. ¿Qué fue de la pequeña Gerda cuando Kai desapareció? ¿Y dónde estaba Kai? Nadie lo sabía. Lo único que sus amigos pudieron decir era que lo habían visto enganchar su pequeño trineo a otro grande y magnífico, y que habían salido de la ciudad internándose por las calles. Nadie sabía dónde podía estar, y todos los que lo conocían quedaron profundamente afectados por su desaparición. En especial, la pequeña Gerda, quien lloró durante días, y poco después empezó a decir que Kai había muerto, que seguramente se había ahogado en el río que pasaba junto a los muros de la ciudad. ¡Oh! ¡Qué largos y sombríos fueron aquellos días de invierno! Por fin llegó la primavera, y con ella los cálidos rayos del sol. Kai ha muerto, y ya nunca volverá, se decía la pequeña Gerda. No lo creo, respondió el sol ante ese pensamiento. Ha muerto y ya nunca volverá, dijo Gerda a las golondrinas. No lo creemos, respondieron ellas. Y al final Gerda terminó por creer que Kai no había muerto. Me pondré mis zapatos nuevos, se dijo una mañana, los rojos que Kai nunca llegó a conocer. Me acercaré al río y preguntaré por él. Salió muy temprano de su casa, dio un beso a la abuela que todavía dormía, y calzada con sus zapatitos rojos, salió sola de la ciudad en dirección al río. ¿Es verdad que te has llevado a mi amigo? Te regalaré mis zapatos rojos si me lo devuelves. De pronto le pareció que las aguas del río le hacían una señal extraña. Cogió entonces sus zapatos, lo que para ella era más querido, y los arrojó al río. Estos cayeron muy cerca de la orilla, y las aguas los llevaron de nuevo hacia la tierra donde estaba Gerda. Parecía que el río, no teniendo al pequeño Kai, se negaba a aceptar la ofrenda de la niña. Pero Gerda, pensando que no los había tirado suficientemente lejos, se subió a una barca que había entre las cañas y desde allí los arrojó nuevamente. Sin embargo, la embarcación no estaba bien amarrada, y los movimientos de la niña la hicieron que se apartara a la orilla. Cuando se dio cuenta de lo que ocurría, quiso volver atrás, pero ya era demasiado tarde porque la barca se encontraba a varios metros de la orilla y se deslizaba río abajo, impulsada por la corriente. La niña se asustó y comenzó a llorar. Solo los gorriones podían escucharla, mas no les era posible llevarla de regreso. Entonces los pajarillos volaron a su alrededor, tratando de consolarla cantando: «Aquí estamos, aquí estamos». La barca seguía avanzando por la corriente, y la pequeña Gerda se quedó inmóvil con sus pies descalzos, mientras sus zapatitos rojos flotaban tras de ella fuera de su alcance, pues la barca navegaba más rápido. A ambos lados del río el paisaje era bellísimo. Llamativas flores y árboles viejísimos se destacaban sobre un fondo de colinas, donde pastaban ovejas y vacas,
pero ni un solo ser humano se veía en alguna parte. Quizás el río me conduzca hasta el pequeño Kai, se dijo a sí misma, y ese pensamiento la puso de mejor humor. Se levantó y durante varias horas contempló las verdes y encantadoras riberas. Así llegó junto a un gran huerto de cerezos en el que se alzaba una casita con un tejado de paja y extrañas ventanas pintadas de rojo y de azul. Ante la casa, 2 soldados de madera presentaban armas a quienes pasaban por el río. Gerda los llamó creyendo que eran soldados de verdad, pero naturalmente no tuvo respuesta, y pronto llegó muy cerca de donde se encontraban ellos, pues el río impulsaba directamente la barca hacia la orilla. Gerda gritó entonces con más fuerza, y una mujer apareció en la puerta. Era una vieja que se apoyaba en un bastón y se cubría la cabeza con un sombrero de alas anchas pintado con bellísimas flores. «Pobre niñita», exclamó la vieja, «¿cómo has venido por este río de tan fuerte corriente? ¿Cómo has recorrido tan largo camino a través del ancho mundo?» La vieja se adentró en el agua, enganchó la barca con su bastón, tiró de él y llevó a Gerda hasta la orilla. La niña se sintió feliz de estar otra vez en tierra firme, aunque tenía cierto miedo a la vieja desconocida que le dijo: «Ven a contarme quién eres y cómo has llegado hasta aquí». Gerda le contó todo, y la vieja, moviendo de vez en cuando la cabeza, decía «mmm». Una vez que le relató todo, Gerda le preguntó si había visto pasar por allí al pequeño Kai, y la mujer respondió que no, pero que sin duda vendría y que no debía preocuparse, pues ahora lo que debía hacer era comer sus cerezas y contemplar sus flores mucho más bellas que las que aparecen en los libros. Además, cada una de ellas sabía contar un cuento. La anciana tomó a Gerda de la mano, entró con ella en la casa y cerró la puerta. Las ventanas estaban muy altas, los cristales eran rojos, azules y amarillos. En el interior la luz adquiría tonalidades extrañas. Sobre la mesa había un plato de riquísimas cerezas, y Gerda comió tantas como quiso, pues para eso no le faltaba valor. Mientras comía, la anciana la cepillaba con un peine de oro, y sus hermosos cabellos rubios caían rizados y brillantes enmarcando su linda carita de rosa. «Siempre tuve deseos de tener una niña como tú», dijo la vieja. «Ya verás qué bien nos llevamos las dos». A medida que la peinaba más y más, la pequeña Gerda se olvidaba de Kai, pues la vieja, aunque no era malvada, sabía de magia. En realidad, solo ponía en práctica sus artes mágicas para distraerse, y por el momento lo único que pretendía era retener a la pequeña Gerda. Con este propósito, la anciana salió al jardín, extendió su cayado hacia los rosales que estaban cargados de bellísimas rosas, y al instante todos ellos desaparecieron hundiéndose bajo la tierra negra. No quedó ni el menor rastro de ellos. La vieja temía que si Gerda veía las rosas se acordaría del pequeño Kai y querría marcharse a proseguir su búsqueda. Luego condujo a Gerda al jardín de las flores. ¡Oh, qué fragancia y qué esplendor! Había allí flores de todas las estaciones del año. En ningún libro de láminas podría encontrarse tanta belleza y variedad. La niña daba saltos de alegría y disfrutó del jardín hasta que el sol lo ocultó por detrás de los cerezos. Por la noche, durmió en un magnífico lecho con mantas de seda roja bordadas con violetas azules, y tuvo unos sueños tan hermosos como los de una reina en el día de su boda. La mañana siguiente estuvo de nuevo en el jardín jugando con las flores bajo los cálidos rayos de sol, y así pasaron muchos días. Gerda conocía cada una de las flores, y a pesar de todas las que había, tenía la sensación de que allí faltaba alguna, aunque le resultara imposible decir cuál. Un buen día, mientras estaba sentada en el jardín, se fijó en el gran sombrero de la vieja, lleno de flores pintadas, y observó que la más bella era justamente una rosa. La vieja se había olvidado de quitarla del sombrero cuando hizo desaparecer las otras bajo tierra. No se puede estar en todo. ¿Cómo?, pensó Gerda. ¿No hay ninguna rosa en el jardín? Entonces corrió hacia los macizos de flores, buscó y rebuscó, pero no consiguió encontrar ningún rosal. Muy triste se sentó en el suelo y se puso a llorar. Sus lágrimas fueron a caer precisamente sobre el lugar donde antes creció un hermoso rosal.
y de repente, con sus lágrimas el suelo regado, emergió un arbusto tan florido como en el momento en que la vieja lo había enterrado. La niña lo rodeó con sus brazos, besó las rosas, se acordó de las que tenía en el jardín de su guardilla y al mismo tiempo de su amigo Kai. «¡Oh! ¿Cuánto tiempo he perdido? Debo encontrar a Kai», exclamó la niña y preguntó a las rosas. «¿Saben dónde está? ¿Creen que ha muerto?» «No, no ha muerto», respondieron las rosas. «Nosotras hemos estado bajo tierra donde están todos los muertos y Kai no estaba allí». «Gracias», dijo la pequeña. Entonces se fue con otras flores y mirando en sus cálices les preguntó, ¿saben dónde está Kai? Pero cada flor estaba vuelta hacia el sol soñando con su propio cuento o imaginando su propia historia. Así que Gerda escuchó muchos de estos cuentos, pero ninguna flor sabía nada sobre Kai. ¿Qué le dijo el lirio rojo? Escucha el tambor, boom, boom. No da más que 2 notas, siempre igual, boom, boom. Escucha el canto fúnebre de las mujeres, escucha la llamada de los sacerdotes. Vestida con su larga túnica roja, la mujer del hindú está de pie sobre la pira. Se alzan las llamas rodándola a ella y a su marido muerto. Pero la mujer piensa en el hombre que está vivo entre la multitud que la circunda y cuyos ojos arden más brillantes que las llamas. El fuego de sus ojos abraza el corazón de la mujer antes de ser tocada por las llamas que convertirán en ceniza su cuerpo. ¿Podrá la llama del corazón morir entre las llamas de la pira? No comprendo nada en absoluto, repuso la pequeña Gerda. Es mi cuento, respondió el lirio rojo. ¿Y qué le dijo la enredadera? Al final del estrecho sendero que discurre por la montaña, se levanta una antigua mansión. Una hiedra tupida crece por sus muros desgastados y rojizos hasta el balcón del que se asoma una bellísima joven que se inclina sobre la balaustrada y dirige su mirada hacia el camino. Más lozana que la más bella de las rosas, más ligera que una flor de manzano llevada por el viento al moverse. Los pliegues de su vestido de seda parecen susurrar. ¿Cuándo llegará? ¿Te refieres a Kai? Preguntó Gerda. Solo te he contado mi sueño, un cuento, respondió la enredadera. Por su parte, ¿qué le dijo el narciso de las nieves? Entre los árboles, colgada de una rama, hay una tabla suspendida de 2 cuerdas y 2 niñas se están columpiando en ella. Sus vestidos son blancos como la nieve y de sus sombreros cuelgan cintas de seda verde que ondean al viento. El hermano mayor, de pie sobre el columpio, rodea las cuerdas con sus brazos para no caerse. En una mano sostiene una copa y en la otra una caña para hacer pompas de jabón. El columpio se balancea y las pompas se elevan por el aire con bonitos colores irisados. La última está todavía en el extremo del tubo y se mece con el viento, mientras el columpio se balancea. Un cachorro negro, ligero como las pompas, se levanta sobre sus patas traseras queriendo subirse al columpio. Se alza, cae, ladra, se enfada, y las risas de unos niños se acompañan de unas pompas que estallan al aire. El balanceo de un columpio, una espuma que se rompe. Esta es mi canción. Es bonito lo que cuentas, pero tu tono es triste y no me hablas de Kai. ¿Pero qué le dijeron los jacintos? Érase una vez 3 hermanas encantadoras, menudas y delicadas. El vestido de la primera era rojo, el de la segunda azul y el de la tercera blanco. Tomadas de la mano, bailaban a la luz de la luna junto al agua apacible. El ambiente estaba perfumado y las 3 hermanas desaparecieron en el bosque. Entonces aumentó la fragancia del aire. 3 féretros en los que yacían las 3 niñas salieron de la espesura y se deslizaron por el lago rodeados de luciérnagas que volaban a su alrededor como pequeñas lamparillas aladas. ¿Duermen las bailarinas o acaso están muertas? El perfume de las flores nos cuenta que están muertas, y la campana de la tarde repica por los muertos. Me pones muy triste, dijo la pequeña Gerda. Tu aroma es intenso. Me haces pensar en las niñas muertas. Ay, ¿habrá muerto mi amigo Kai? Las rosas han estado bajo tierra y me aseguran que no. Din, dan, tocaron las campanas del jacinto. No tocamos por el pequeño Kai, pues no le conocemos, solo cantamos nuestra canción, la única que sabemos. Gerda se volvió hacia el botón de oro que brillaba entre el verdor reluciente de las hojas. Eres como un pequeño y luminoso sol, dijo Gerda. Dime si lo sabes dónde puedo encontrar a mi amigo. El botón de oro miró a Gerda y brilló con intensidad. ¿Qué canción le cantaría?
Probablemente él tampoco le hablaría de Kai. El primer día de la primavera, el sol de nuestro Señor lucía cálido en el cielo, acariciando con sus rayos las blancas paredes de una pequeña casita. Muy cerca florecían las primeras flores amarillas, cual oro luminoso al tibio resplandor del sol. La vieja abuela, sentada en su silla junto a la casa, esperaba la visita de su nieta, pobre y linda muchachita, que trabajaba de criada. Al llegar, la chiquilla abrazó a la abuela. Había oro del corazón en este beso bendecido, oro en los labios, en el fondo del ser. Oro en la hora del alba. Esta es mi pequeña historia, dijo el botón de oro. Mi pobre y vieja abuela, suspiró Gerda. Sí, sin duda está inquieta y apenada por mí tanto como por el pequeño Kai, pero volveré pronto llevando a Kai conmigo. Es inútil que interrogue a las flores, solo conocen su propia canción, y no me dan ninguna pista. Entonces se recogió su falda para correr mejor, y cuando saltaba por encima del narciso, éste le dio un golpecito en la pierna. Gerda se detuvo, miró la esbelta flor amarilla y preguntó, ¿sabes tú algo? Se inclinó sobre el narciso, ¿y qué fue lo que le dijo? Puedo verme a mí mismo, puedo verme a mí mismo. Oh, oh, qué bien huelo. Allá arriba, en la buhardilla, a medio vestir, hay una pequeña bailarina. Tan pronto se sostiene sobre una pierna como lo hace sobre las dos. Todo es pura fantasía. Con el pie manda de paseo a todo el mundo y vierte el agua de la tetera sobre una pieza de tela. Su corsé. La limpieza es una gran cualidad. El traje blanco está colgando de la percha. También lo ha lavado con té y después lo ha puesto a secar en el tejado. La bailarina se pone su vestido y, para resaltar su blancura, rodea su cuello con una toquilla de color amarillo azafrán. La pierna en alto, ahí está, erguida sobre un solo tallo. Puedo verme a mí mismo, puedo verme a mí mismo. Todo eso me resulta indiferente, dijo Gerda. No significa nada para mí. Y salió corriendo hacia el otro extremo del jardín. La puerta estaba cerrada y tuvo que forzar el enmohecido picaporte que se dio. Se abrió la puerta y la pequeña Gerda, con sus pies descalzos, se lanzó de nuevo al vasto mundo. 3 veces volvió para mirar hacia atrás, pero nadie la seguía. En poco rato se cansó de correr. Se sentó sobre una piedra, miró a su alrededor y comprobó que el verano había quedado atrás. Era otoño, y no había podido darse cuenta de ello en el jardín encantado de la anciana, donde siempre brillaba el sol y había flores de todas las estaciones. Dios mío, cuánto tiempo he perdido, pensó Gerda. Ya estamos en otoño. No puedo perder tiempo descansando, y se levantó dispuesta a reprender su búsqueda. Ah, qué cansados y adoloridos estaban sus pies, y qué aspecto tan frío e ingrato tenía todo a su alrededor. Los sauces estaban amarillentos, y la niebla humedecía sus hojas, que una tras otra iban cayendo sobre el suelo. Solo el ciruelo silvestre conservaba sus frutos tan ásperos que hacían rechinar los dientes. ¡Oh! ¡Qué triste y hosco parecía el vasto mundo! 4. El príncipe y la princesa. Gerda tuvo que pararse a descansar de nuevo sobre la nieve, y ante ella saltó un cuervo. El ave se quedó allí un buen rato, la miró moviendo la cabeza y dijo, «¡Cra, cra! ¿Qué tal va?» El cuervo no sabía hablar mucho, pero estaba dispuesto a ayudar a la niña y le preguntó a dónde se dirigía tan sola por el vasto mundo. Gerda reparó especialmente en esa palabra, sola, y sintió de pronto todo lo que eso significaba. Entonces le contó su historia y le preguntó si no había visto a Kai. El ave sacudió la cabeza con aire reflexivo y dijo, «Posible, posible». «¿De verdad?», gritó la niña. Estuvo a punto de asfixiar al cuervo de tanto que la abrazó. «Suavemente, suavemente», dijo el ave. «Creo que puede tratarse del pequeño Kai, pero parece que te ha olvidado por la princesa». «¿Vive con una princesa?», preguntó Gerda. «Sí, escucha», dijo el cuervo. «Tengo muchas dificultades para hablar tu idioma. Si comprendes la lengua de los cuervos, te lo podré contar mucho mejor». «No, nunca he aprendido ese lenguaje», respondió Gerda, aunque la abuela la sabía y también el javanés. «Eso no me sirve de mucho», dijo el ave. «En fin, te contaré lo mejor que pueda. Ya me disculparás si no me expreso bien». Entonces el cuervo le contó lo que sabía. En el reino del que procedo vive una princesa dotada de una inteligencia prodigiosa.
Ha leído todo lo que existe en el mundo y los ha olvidado. Hasta el tal punto es inteligente. Hace algún tiempo, un día que se encontraba sentada en el trono, lo que según se dice no es nada divertido, se puso a tararear una canción que decía: ¿por qué no me casaré? Después ella pensó: bueno, es una idea, y decidió casarse, pero quería un esposo que supiera responder a sus preguntas, un hombre que no se contentara tan solo con tener un aspecto distinguido, pues eso tendría un resultado demasiado aburrido. Colocó a todas las damas de honor que, al enterarse de sus proyectos, le manifestaron su aprobación y le dijeron: «¿Cuánto nos complace? Ya habíamos pensado en ello. Lo que te es completamente verídico, puedes creerme. Tengo una novia domesticada que circula libremente por el castillo, y ella es quien me lo ha contado todo». Naturalmente, su novia era también un cuervo, pues cada cual se junta con su pareja. En los periódicos se publicó un edicto con una orla de corazones y las iniciales de la princesa, continuó el ave. En él se anunciaba que todo joven de buen porte podría presentarse en el castillo para hablar con la princesa. Aquel que se comportara de la mejor forma y demostrara ser mejor conversador, se casaría con ella. Créeme, lo que te cuento es tan cierto como que estoy aquí ahora mismo. Todos eran muy capaces de hablar mientras estaban en la calle, pero en cuanto franqueaban las puertas del castillo, veían a la guardia con sus uniformes plateados y los lacayos vestidos en oro por las escaleras y los grandes salones deslumbrantes de luz se quedaban desconcertados. Más aún, al llegar ante el trono, todo lo que sabían hacer era repetir la última palabra pronunciada por la princesa, y que ella, naturalmente, no tenía el menor interés en escuchar de nuevo. Parecía que hubieran ingerido rapé y se hubieran quedado atontados hasta que, de vuelta en la calle, podían hablar de nuevo con normalidad. Así, los pretendientes formaban una larga fila que llegaba desde las puertas de la ciudad hasta el castillo. Yo mismo me acerqué a verlos y, tras tantas horas de espera, terminaban por tener hambre y sed, pero no recibían nada del castillo, ni siquiera un vaso de agua. Algunos, los más espabilados, se habían llevado rebanadas de pan con mantequilla que se negaban a compartir, pues pensaban: si tienen aspecto de hambrientos, no serán elegidos por la princesa. «Pero Kai, el pequeño Kai», preguntó Gerda, «¿cuándo llegó? ¿Estaba entre toda aquella gente?» «Paciencia, paciencia. Ahora llegaremos a él». Era el tercer día cuando apareció un pequeño personaje, sin caballo ni carruaje, que con paso decidido subió derecho hacia el castillo. Sus ojos brillaban como brillan los tuyos, su cabello era largo y hermoso, aunque sus vestiduras eran pobres. «Era Kai», interrumpió Gerda entusiasmada. «Oh, lo encontré, lo encontré», exclamaba la pequeña dando palmadas. «Llevaba un pequeño morral a la espalda», continuó el ave. «No, seguramente se trataba de su trineo», observó Gerda. «Cuando desapareció llevaba consigo su trineo». «Puede ser», dijo el cuervo. «No pude verlo de cerca, pero sé por mi novia domesticada que cuando entró en el castillo y vio a la guardia con sus uniformes plateados y sobre las escaleras los lacayos vestidos en oro, no se intimidó en absoluto, le saludó con la cabeza y dijo: «Debe ser aburrido quedarse en las escaleras. Yo prefiero entrar». Los salones eran deslumbrantes. Chambelanes y consejeros andaban descalzos para no hacer ruido, portando bandejas de oro. Era algo impresionante. A cada pisada, las botas crujían terriblemente, pero él no parecía preocuparse en lo más mínimo por eso. «Sin duda se trata de Kai», dijo Gerda. «Sé que tenía zapatos nuevos. Los oí crujir en la habitación de la abuela». «Cierto, hacían mucho ruido», repuso el cuervo. Audazmente avanzó hacia la princesa, que estaba sentada sobre una perla tan grande como la rueda de una rueca. Todas las damas de la corte, con sus servidores, y los criados de los servidores, estaban alineados ante ella. Cuanto más cerca estaban de la puerta, más orgulloso aparecía su semblante. El pequeño paje del criado, de un servidor que va siempre con pantuflas, tenía un aspecto imponente. Tan orgulloso se sentía de estar junto a la puerta. «Eso debe de ser horrible», dijo la pequeña Gerda. «¿Y consiguió Kai casarse con la princesa?» «Si no hubiera sido cuervo, sin duda habría sido yo el elegido, aunque lo cierto es que estoy ya prometido. En cualquier caso, parece que el joven habló tan bien como yo mismo puedo hacerlo cuando me expreso en mi lengua. Mi novia domesticada así me lo ha dicho. Era intrépido y gentil. En realidad no había venido a pedir la mano de la princesa, sino tan solo a constatar su inteligencia, que valoró en alto grado, así como la princesa a su vez estimó altamente la de él».
Sí, seguro que se trataba de Kai, exclamó Gerda. Eran tan inteligente que sabía calcular de memoria, incluso con fracciones. Oh, ¿por qué no me ayudas a entrar en el castillo? Bueno, eso es fácil de decir, pero no tanto de hacer, respondió el ave. No sé cómo podríamos hacerlo. Hablaré con mi novia domesticada. Seguro que nos puede sugerir algo. Aunque debo decirte que por lo regular no se permite la entrada en el castillo a una niña como tú. Entraré, dijo Gerda. Si Kai se entera de que estoy aquí, vendrá enseguida a buscarme. Espérame junto a la escalera, dijo el ave, volviendo la cabeza y emprendiendo el vuelo. Cuando regresó ya había oscurecido. ¡Cra! ¡Cra! Graznó. Mi novia te envía sus más cariñosos saludos. Me ha dado este panecillo para ti. Lo ha tomado de la cocina donde siempre hay pan en abundancia. Sin duda tendrás hambre. No te será posible entrar descalza en el castillo. La guardia de uniformes plateados y los lacayos vestidos en oro no lo permitirán. Pero no llores porque a pesar de todo, enseguida estarás dentro. Mi novia conoce una escalera secreta que conduce al dormitorio, y ella sabe dónde está la llave. Así, se encaminaron hacia el jardín atravesando la gran alameda alfombrada por las hojas que caían de los árboles, y las luces se fueron apagando una a una. Cuando todo estuvo oscuro, el cuervo condujo a la pequeña Gerda hasta una puerta trasera que se encontraba entornada. Oh, cómo latía el corazón de Gerda por la inquietud y la ansiedad. Parecería que iba a hacer algo malo cuando en realidad solo quería saber si se trataba de su amigo Kai. Sí, tenía que ser él, se decía, y pensaba en sus ojos vivos y en sus largos cabellos. Creía verle sonreír como cuando estaban sentados allá en su casa junto a los rosales. Sin duda, se sentiría feliz de verla, de oírle contar el largo camino que por él había recorrido, de saber lo tristes que se habían sentido todos desde el día que desapareció. Oh, qué miedo y qué alegría a la vez. Ahí estaban ya, delante de la escalera. Una pequeña lámpara irradiaba su tenue luz desde un aparador. En el centro del suelo se encontraba el cuervo domesticado, que movía la cabeza a un lado y a otro sin dejar de mirar a la niña. Gerda le hizo una reverencia, tal como su abuela le había enseñado. Mi novio me ha hablado muy bien de usted, mi querida señorita, dijo el ave domesticada. Su currículum vitae, como se suele decir, es realmente conmovedor. Si coge usted la lámpara, yo iré delante. Iremos en línea recta. Así no nos encontraremos a nadie. Me parece que alguien viene detrás de nosotros, dijo Gerda, pues sintió como si un rumor pasara junto a ella, algo que parecía proceder de extrañas sombras que se deslizaran a lo largo de los muros, caballos de crines flotantes y patas delgadas, jóvenes vestidos de cazadores, damas y caballeros cabalgando. Son solo sueños, dijo el ave. Vienen a sugerir ideas de caza a nuestros soberanos, tanto mejor. Así podrá usted contemplarlos más a gusto mientras duermen. Si le va bien las cosas, espero que se mostrará usted agradecida. Es inútil hablar de eso, dijo el cuervo del bosque. Entonces llegaron al primer salón tapizado de satín rosa, con estampado de flores. Los sueños les habían sobrepasado y marchaban tan deprisa que la pequeña Gerda no podía ver ya a los agustosos personajes. Los salones, cada uno más ostentoso que el anterior, dejarían anodado a cualquiera que los viera. Finalmente llegaron al dormitorio. Su techo recordaba una enorme palmera con hojas de cristal maravilloso. En medio de la habitación, engarzados en un tallo de oro, había dos lechos que parecían lirios. Uno era blanco y en él descansaba la princesa. El otro era de color rojo. Hacia este se dirigió Gerda para comprobar si era Kai el que allí dormía. Apartó uno de los pétalos rojos y vio un cuello moreno. Era Kai. Le llamó en voz alta por su nombre, acercó la lámpara hacia el lecho. Los sueños cruzaron de nuevo a caballo por la habitación. Se despertó, volvió la cabeza y no era Kai. El príncipe, aunque también joven y hermoso, solo se le parecía en el cuello. Desde el lecho de lirio blanco, la princesa entreabrió los ojos preguntando qué sucedía. La niña se echó a llorar y contó toda su historia y lo que los cuervos habían hecho por ella. Pobre pequeña, dijeron el príncipe y la princesa. Enseguida alabaron la actitud de las aves y dijeron que no estaban enfadados con ellas, aunque aquello no debía volver a repetirse. Sin embargo, tendrían su recompensa. ¿Quieren volar en libertad?, les preguntó la princesa, ¿o prefieren el cargo de cuervos de la corte, con derecho a todos los desperdicios de la cocina?
Las dos aves, haciendo una solemne reverencia, aceptaron el cargo que se les ofrecía, pues pensaban en su vejez y creyeron que era una buena oportunidad para asegurarse su futuro. El príncipe se levantó de su lecho e invitó a Gerda a que se acostara en él. Era todo lo que podía hacer por ella. La niña juntó sus manitas y pensó: «Qué buenos son los hombres y los animales». Entonces cerró los ojos y durmió profundamente. Los sueños regresaron enseguida por el aire, mas esta vez como ángeles de Dios, que arrastraban un pequeño trineo en el que iba sentado Kai. Pero aquello eran solo ensoñaciones que desaparecieron en el mismo momento que la niña se despertó. A la mañana siguiente los vistieron de pies a cabeza con sedas y terciopelos. Le ofrecieron quedarse en el castillo donde podría ser muy feliz, pero ella tan solo quería un pequeño carro con su caballo y un par de zapatitos para lanzarse de nuevo a proseguir la búsqueda de Kai. Así que le regalaron un par de zapatos y un hermoso traje. Cuando se dispuso a partir, se encontró con una magnífica carroza de oro que le esperaba ante la puerta. Sobre ella, el escudo de armas de los dos príncipes brillaba como una estrella y el cochero. Sirvientes y postillones vestían libreas bordadas con coronas de oro. El príncipe y la princesa ayudaron a Gerda a subir al coche y le desearon buen viaje. El cuervo domesticado, ahora ya casado, la acompañó durante las 3 primeras leguas. Se sentó a su lado, ya que no podía soportar ir en dirección contraria en la marcha. Mientras el otro cuervo se quedó en la puerta batiendo sus alas, no podía acompañarlos, pues desde que tenía un cargo en la corte y comida en abundancia, sufría de fuertes dolores de cabeza. Además, la carroza estaba abarrotada de bizcochos y bajo el asiento había una gran cantidad de frutas y panes de especias. «Adiós, adiós», gritaron el príncipe y la princesa. La pequeña Gerda lloró, y también el cuervo del bosque. Cuando recorrieron las 3 primeras leguas, el cuervo domesticado tuvo que decirle adiós. Fue una separación muy penosa. Volvió hacia un árbol y agitó sus alas negras hasta que la carroza, que brillaba como el sol, se perdió de vista tras un recodo del camino. 5. La hija del bandido. Atravesaban un bosque sombrío donde la carroza resplandecía como una antorcha, y esto llamó la atención de los bandidos, pues no podían dejar escapar aquella presa, así que comenzaron a gritar lanzándose sobre ella. «¡Es de oro! ¡Es de oro!», y detuvieron a los caballos tras asesinar a los cocheros y sacar del coche a la pequeña Gerda. «Es corpulenta y hermosa. La han engordado con pan de especias», dijo la mujer al bandido, que tenía una barba enredada y unas cejas que le caían hasta los ojos. «Es tierna como un cordero bien alimentado. Estará deliciosa». Y al decir esto, sacó su afilado cuchillo que brilló con un resplandor siniestro. «¡Ah!», gritó de pronto a la mujer, porque su propia hija, que llevaba a la espalda, le acababa de propinar un tremendo mordisco en la oreja, pues esta niña era salvaje y maleducada. Entonces la madre exclamó: «¡Maldita niña!». «Yo quiero a esta niña para que juegue conmigo», dijo la hija del bandido. «Quiero que me dé su vestido y que duerma conmigo en mi cama». Y mordió de nuevo a su madre con tal fuerza que la mujer dio un salto en el aire retorciéndose. Entretanto, los bandidos se echaban a reír diciendo: «Miren cómo baila con su hija». «Quiero subir a la carroza», gritó la hija del bandido. Y cuando la niña malcriada quería algo había que dárselo, porque además de consentida, era sumamente terca. Por lo tanto, tomó asiento junto a Gerda en la carroza y se internaron en el bosque traqueteando entre tacones y malezas. La hija del bandido era tan alta como Gerda, aunque más fuerte, más ancha de hombros y de piel más oscura. Además de que sus ojos, de un negro intenso, revelaban una expresión de tristeza. Esta niña tomó a la pequeña Gerda por la cintura y le dijo: «No te matarán mientras yo no me enoje contigo». «¿Eres una princesa?». «No», respondió la pequeña Gerda, contando lo que le había ocurrido y lo mucho que quería el pequeño Kai. La hija del bandido la observaba con un aire severo. Entonces hizo un movimiento de cabeza y dijo: «No te matarán, ni siquiera si yo me enojo contigo, pues en ese caso seré yo misma quien lo haga». Al terminar de decir esto, secó los ojos de Gerda y metió sus manos en su bella capa tan suave y caliente. Poco después la carroza se detuvo y ya estaban en el patio del castillo de los bandidos, cuyos muros estaban agrietados de arriba a abajo. Entonces los cuervos y grajos salieron volando de todos los agujeros y grietas, al igual que 2 enormes perros con aspecto de devorar a quien fuera. Estos daban grandes brincos, pero no ladraban porque les estaba prohibido. La sala central era grande, vieja y con las paredes recubiertas de hollín.
En ella ardía una gran hoguera en medio del enlosado. El humo se acumulaba junto al techo y debía buscar por sí mismo una salida. En el fuego hervía un caldero de sopa y ensartados en un pincho se asaban varios conejos y liebres. «Esta noche dormirás conmigo y con mis animales», dijo la hija del bandido a Gerda. Una vez que comieron y bebieron, se dirigieron a un rincón a donde se amontonaban la paja y las mantas. Por encima de sus cabezas, sobre vigas y traves, había cerca de 100 palomas que parecían estar dormidas, aunque giraron ligeramente sus cabezas con la llegada de las niñas. «Todas son mías», dijo la hija del bandido, y atrapando a una de las que estaban más cerca, la sujetó por las patas para sacudirla, mientras la paloma agitaba las alas. «¡Bésala!», gritó la niña arrojando el animal a la cara de Gerda. «Estos son la gentuza del bosque». Así continuó mostrándole los barrotes que cercaban un agujero en lo alto del muro. «Si no se les tiene bien encerrados, se echan a volar de inmediato y desaparecen. Ah, y ese es mi viejo amigo B». Después de decir esto, tiró de los cuernos a un reno atado a la pared con una cuerda, sujeta a un anillo de cobre pulimentado que le rodeaba el cuello. «También a este hay que sujetarlo bien, de lo contrario se soltaría y saldría corriendo. Todas las noches le acaricio el cuello con mi cuchillo y él muere de miedo». Entonces la niña sacó un largo cuchillo de una rendija que había en la pared y lo pasó por el cuello del reno. El pobre animal pateó mientras la hija del bandido se reía a carcajadas, y luego de un empujón tiró a Gerda sobre la cama. «¿No vas a soltar el cuchillo mientras duermes?», preguntó Gerda, que miraba con temor la hoja afilada. «Siempre duermo con mi cuchillo», respondió la hija del bandido. «Nunca se sabe lo que puede ocurrir. Pero cuéntame más sobre el pequeño Kai y por qué te has aventurado a recorrer el mundo». Gerda continuó su relato mientras unas palomas del bosque se arrullaban en su jaula en lo alto y otras ya dormían. La hija del bandido pasó su brazo alrededor del cuello de Gerda y sin dejar de sujetar el cuchillo con la otra mano se durmió. Pronto se le oyó roncar. Sin embargo, Gerda no podía cerrar los ojos porque no sabía si iba a vivir o a morir. Entretanto, los bandidos estaban sentados alrededor del fuego, cantaban, bebían y la vieja bailaba de forma estrafalaria. ¡Oh, qué horrible espectáculo! De pronto las palomas del bosque le dijeron a Gerda: «Currú, currú, hemos visto a tu amigo Kai». Una gallina blanca llevaba su trineo y él iba sentado en el de la reina de las nieves, que voló sobre el bosque cuando nosotras estábamos en el nido. Sopló sobre nuestros polluelos y todos murieron, salvo nosotros dos. «Currú, currú». «¿Qué es lo que dicen?», preguntó Gerda sobresaltada. «¿A dónde iba la reina de las nieves? ¿Pueden decírmelo?» «Currú, currú». Seguro se dirigía a Laponia, donde siempre hay hielo y nieve. No tienes más que preguntar al reno que está atado. «Ahí hay una gran cantidad de nieve y hielo», repuso el reno. «Es muy amable y hermoso. Se puede correr y saltar libremente por inmensos valles nevados. Ahí la reina de las nieves tiene su mansión de verano, pero su castillo está más arriba, cerca del Polo Norte, en las islas llamadas Spitzberg». «Oh, Kai, mi querido Kai», suspiró Gerda. «¿Te vas a estar quieta de una vez?», preguntó la hija del bandido. «O te callas o sentirás mi afilado cuchillo en tu barriga». Por la mañana Gerda le contó todo lo que le habían dicho las palomas del bosque. Enseguida la hija del bandido adoptó una expresión severa, movió la cabeza y dijo: «Eso me da igual, a mí eso me da igual». «¿Tú sabes dónde está Laponia?», preguntó al reno. «¿Quién podría saberlo mejor que yo?», respondió el animal con los ojos humedecidos. «Ahí nací y me crié, saltando por los campos cubiertos de nieve». «Escucha», dijo la hija del bandido a Gerda. «Ya ves que todos los hombres han salido, pero mi madre todavía sigue aquí. Más tarde, cerca del mediodía, suele beber un trago de aquella botella y después toma una siesta. Entonces podré hacer algo por ti». Dicho esto, saltó de la cama, se abalanzó sobre el cuello de su madre y tirándole de los bigotes le dijo: «Buenos días, mi querida cabra». La madre le dio tal puñetazo en la nariz que se la dejó entre roja y azul, pero eso no era más que una muestra de cariño entre ellas. Poco después, cuando la madre bebió de la botella y se quedó dormida, la hija del bandido se acercó al reno y le dijo: «Me gustaría seguir haciéndote cosquillas con mi cuchillo, porque eso sí que me divierte, pero eso no importa ahora. Voy a desatarte y te ayudaré a salir para que vayas a Laponia. Debes ir deprisa y conducir a esta niña hasta el palacio de la reina de las nieves, donde está su compañero. Seguro que habrás oído todo lo que me ha contado. Ella hablaba bastante alto y tú te enteras de todo». El reno se puso a dar saltos de alegría. La hija del bandido subió a la pequeña Gerda en él, sujetándola bien.
e incluso le puso un cojín para que estuviese más cómoda. Bueno, dijo, te devolveré tus zapatos de piel, pues hará frío por allá, pero la capa me la quedo, es demasiado hermosa. De todas formas no pasarás frío. Aquí tienes las grandes manoplas de mi madre que te llegarán hasta el codo. Toma, póntelas, ja, ja, ja. Con esas manoplas te pareces a mi horrible madre. Y Gerda derramó una lágrima de alegría. No me gusta verte lloriquear, expuso la hija del bandido. Deberías estar contenta. Aquí tienes 2 panes y un jamón. Así no pasarás hambre. Después de colocar todo esto sobre el reno, la hija del bandido abrió la puerta, metió a los perros en la habitación, cortó con su cuchillo la cuerda con que estaba atado el reno y le dijo, «Vamos, corre, y cuida bien de la niña». Gerda tendió las manos enfundadas en las grandes manoplas hacia la hija del bandido, diciéndoles adiós, y el reno partió veloz por encima de matorrales y tocones. Con toda la rapidez que le fue posible, atravesó el gran bosque, franqueó pantanos y llanuras, mientras a su alrededor aullaban los lobos y graznaban los cuervos. Entretanto, el cielo, al volverse rojo, les habló como si estornudara. «¡Tss, tss! Son mis viejas amigas, las auroras boreales», exclamó el reno. «Mira qué resplandores tan bellos». Y siguió corriendo de día y noche sin descanso, deteniéndose de vez en cuando a comer de los panes y el jamón hasta que llegaron a Laponia. 6. La Laponia y la finlandesa. Ya en Laponia se detuvieron ante una pequeña cabaña que tenía un aspecto muy pobre, con un tejado que descendía hasta el suelo y una puerta tan baja que para entrar o salir de ella habría que arrastrarse por el suelo. Ahí vivía una vieja lapona que estaba cociendo pescado en una lámpara de aceite de bacalao. El reno le contó toda la historia de la niña, aunque antes le había relatado la suya, que consideraba mucho más importante. Por su parte, Gerda estaba tan entumecida por el frío que apenas podía hablar. «Ay, pobres de ustedes», dijo la lapona. «Aún les queda un largo camino. Deben recorrer más de 100 leguas para llegar a Finlandia, allí donde las auroras boreales aparecen cada noche. Tiene la reina de las nieves su morada. Como no tengo papel, les escribiré una nota en un trozo de bacalao seco y tienen que entregárselo a una mujer finlandesa, amiga mía que vive por ahí. Ella podrá informarles mejor que yo». Cuando Gerda se calentó un poco después de haber comido y bebido algo, la anciana lapona escribió unas palabras sobre el bacalao, recomendando a Gerda que tuviese cuidado de no perderlo. Esta lo colocó sobre el reno, que de un salto reemprendió la marcha. En su camino tuvieron oportunidad de contemplar dulces auroras boreales de hermosos tonos azulados, hasta que llegaron a Finlandia, donde llamaron a la chimenea de la mujer finlandesa, pues su casa era una chimenea que ni siquiera tenía puerta. Dentro el calor era tanto que la mujer estaba casi desnuda. Era una anciana pequeña y muy sucia. Esta desvistió enseguida a la pequeña Gerda, le quitó las manoplas y los zapatos, o de lo contrario no habría podido soportar el calor, y puso un trozo de hielo sobre la cabeza del reno. Luego leyó lo que su amiga lapona había escrito en el bacalao seco. Leyó 3 veces hasta aprenderlo de memoria y después echó el bacalao a la olla, porque era comida y ella nunca dejaba que la comida se echara a perder. «Tú eres muy hábil», dijo el reno. «Sé que puedes atar todos los vientos del mundo con un hilo. Si el capitán de un barco deshace el primer nudo, tiene buen viento. Si deshace el segundo, el viento arrecia. Pero si deshace el tercero y el cuarto, se levanta un huracán capaz de asolar los bosques. ¿No quieres dar a la niña un brebaje que le dé fuerza de 20 hombres y le permita llegar hasta la morada de la reina de las nieves?» «¿La fuerza de 20 hombres?» repitió la anciana finlandesa. «Sí, eso sería suficiente». Tras decir esto, se acercó a una estantería y cogió un gran rollo de piel que desenrolló cuidadosamente. En él había escritos unos extraños signos. La mujer leyó, y unas gotas de sudor aparecieron en la frente. El reno intercedió de nuevo por la niña, y ésta miró a la anciana finlandesa con ojos tan suplicantes que la mujer parpadeó y se llevó al reno a un rincón donde, poniéndole otro trozo de hielo en la cabeza, le dijo en voz baja: «El pequeño Cayo está efectivamente en casa de la reina de las nieves. Allí se encuentra a gusto y nada echa de menos. Cree que está en el mejor lugar del mundo, aunque eso es debido tan solo a que un fragmento de cristal se le clavó en el corazón y otro se le introdujo en el ojo. Si no se le extirpan esos cristales, jamás volverá a ser un hombre, y la reina de las nieves conservará para siempre su dominio sobre él».
¿No puedes dar a la niña algún brebaje que le confiera poder para lograr su propósito? No puedo darle un poder mayor del que ya tiene. ¿No ves el alcance de su poder? ¿No ves cómo hombres y animales la ayudan? ¿Acaso no te das cuenta cómo descalza ha recorrido un camino tan largo? Su fuerza reside en el corazón, y nosotros no podemos acrecentarla. Su poder le viene dado por el hecho de ser una niña dulce e inocente. Si por sí misma no consigue llegar a Kai, nada podremos hacer nosotros. A 2 leguas de aquí comienza el jardín de la Reina de las Nieves. Llévala hasta ahí y déjala junto al arbusto de bayas rojas. No pierdas tu tiempo charlando y apresúrate en volver. La anciana finlandesa cogió en sus brazos a la pequeña Gerda y la subió de nuevo sobre el reno, que corrió con todas sus fuerzas. «¡Oh, no llevo mis zapatos ni tampoco las manoplas!», gritó Gerda. Se dio cuenta de ello apenas comenzó a sentir el horrible frío que hacía afuera. Por el reno no se atrevió a detenerse, siguió corriendo hasta llegar al arbusto de las bayas rojas, donde dejó a Gerda en el suelo. Le dio un beso y unas lágrimas gruesas corrieron por la mejilla del animal, que se volvió y regresó tan rápido como pudo. En ese lugar se quedó la pobre Gerda sin zapatos ni guantes, en plena Finlandia, una tierra terrible y glacial. Tan pronto tomó valor, se echó a correr, y un verdadero regimiento de enormes copos de nieve le salieron al encuentro, pero no caían del cielo, que estaba muy claro e iluminado por una aurora boreal. Los copos corrían a ras de tierra, y cuanto más se le acercaban, mayor era su tamaño. Gerda recordó entonces lo grandes y perfectos que le habían parecido cuando los había observado con la lupa, pero estos eran la guardia de la Reina de las Nieves, y tenían un aspecto terrible, como seres vivos que tomaban las formas más extrañas. Unos parecían horrorosos puercoespines, otros eran como madejas de serpientes enmarañadas que amenazantes lanzaban sus cabezas. Otros, por fin, recordaban a pequeños osos rechonchos de pelo crespo. Así todos los copos de nieve parecían dotados de vida con una blancura resplandeciente. La pobre Gerda se puso a rezar, y el frío era tan intenso que podía ver su propio aliento saliéndole de la boca como una espesa humareda. Pronto este aliento se iba haciendo más denso y se convertía en pequeños ángeles luminosos que crecían a medida que tocaban la tierra. Portaban un yelmo en la cabeza, un escudo en la mano y una espada en la otra. Su número iba en aumento y cuando Gerda terminó de rezar, formaban todo un batallón a su alrededor que descargó sus lanzas contra los horribles copos que estallaron en 1000 pedazos. Así la pequeña Gerda avanzó con paso seguro e intrépido, mientras los ángeles le frotaban las manos y los pies para que sintiera menos frío y continuara su camino hacia el palacio sin perder tiempo. Entretanto, Kai apenas se acordaba de su amiga Gerda, así que ni se podía imaginar que en ese preciso momento ella se encontraba delante del palacio. 7. El palacio de la Reina de las Nieves y lo que sucedió después. Los muros del palacio estaban formados de polvo de nieve, mientras que las ventanas y puertas de vientos glaciales. Había más de 100 salones formados por remolinos de nieve, y el mayor de ellos medía varias leguas de largo. Todos estaban iluminados por auroras boreales, eran inmensos, vacíos, gélidos y esplendorosos. Pero ahí nunca se celebró fiesta alguna, ni siquiera un sencillo baile en el que los osos pudieran danzar sobre sus patas traseras, haciendo gala de sus maneras distinguidas al son de la música de los tempestuosos vientos polares. Jamás tuvo lugar ninguna reunión en la que poder jugar y divertirse, ni siquiera una simple velada en la que las señoritas zorras blancas charlaran en torno a unas tazas de café. Los salones de la Reina de las Nieves eran desolados, grandes y fríos. Las auroras boreales aparecían y desaparecían con tanta exactitud que se podía adivinar el momento en que la luz sería más intensa y en el que sería más tenue. En medio del inmenso y desnudo salón central había un lago helado donde el hielo estaba roto en 1000 pedazos, pero cada uno de ellos era idéntico a los otros, una auténtica maravilla. En el centro del lago se sentaba la Reina de las Nieves cuando permanecía en palacio. Así pretendía reinar sobre el espejo de la razón, el mejor, el único de este mundo. El pequeño Kai estaba amoratado por el frío y era casi negro, aunque él no se daba cuenta de ello, pues el beso que le había dado la Reina de las Nieves lo había insensibilizado ante el frío, y su corazón estaba, innecesario decirlo, igual que un témpano de hielo.
El niño iba de un lado a otro recogiendo trozos de hielo planos y afilados que disponía de todas las formas posibles, con un propósito determinado. Hacía lo mismo que todos cuando, con pequeñas piezas de madera recortadas, se intenta componer ciertas figuras. Kai se dedicaba a crear figuras sumamente complicadas, pues era el juego del hielo de la razón. A sus ojos, estas efigies eran magníficas y su actividad tenía una enorme importancia. La causa de todo esto era el fragmento de cristal que tenía en el ojo. Construía palabras con trozos de hielo, pero nunca conseguía formar la que hubiera deseado, la palabra eternidad, y la reina de las nieves le había dicho: cuando logres formar esa palabra, serás tu propio dueño, te daré el mundo entero y un par de patines nuevos. Pero por más que Kai lo intentaba, nunca lo conseguía. Voy a emprender un vuelo hacia los países cálidos, dijo un día la reina de las nieves. Echaré un vistazo a las marmitas negras y las blanquearé un poco. Eso le sentará bien a los limoneros y a las viñas. Así llamaba ella a las montañas que escupen fuego, como el Etna y el Vesubio. Entonces la reina de las nieves emprendió el viaje y Kai se quedó solo en aquel gélido y vacío salón de muchas leguas de largo, donde contemplaba los trozos de hielo, reflexionaba profundamente, se concentraba al máximo en su juego y permanecía tan inmóvil y rígido que daba la impresión que hubiera muerto de frío. Fue ese momento cuando la pequeña Gerda entró en el palacio por la puerta principal, construida con vientos glaciales. Pero la niña recitó su oración de la tarde y los apaciguó como si hubiesen quedado dormidos. Así que se adentró por los grandes salones vacíos y vio a Kai. De inmediato lo reconoció, le saltó al cuello, lo estrechó entre sus brazos y gritó: «¡Kai, mi querido Kai, por fin te encontré!». Pero Kai permaneció inmóvil, rígido y frío, por lo que Gerda lloró y sus lágrimas cálidas cayeron sobre el pecho del muchacho, llegando hasta su corazón y fundiendo el bloque de hielo hasta que salió de él el fragmento de cristal que allí se había alojado. Kai la miró y ella comenzó a recitar: «Las rosas en el valle crecen, el niño Jesús les habla, y ellas con el viento se mecen». Enseguida también las lágrimas brotaron de los ojos de Kai, y lloró tanto que el pedazo de cristal que tenía en el ojo salió. Entonces reconoció a Gerda y se llenó de alegría. Exclamó: «Gerda, mi pequeña y dulce Gerda, ¿dónde has estado todo este tiempo? ¿Y dónde he estado yo?». Y mirando a su alrededor dijo: «Qué frío hace aquí, qué grande y vacío está esto». De inmediato estrechó entre sus brazos a Gerda, quien reía y lloraba de alegría. Su felicidad era tan grande que incluso los trozos de hielo se pusieron a bailar a su alrededor, y cuando se detuvieron para descansar ya fatigados, formaron la palabra que la reina de las nieves había encargado a Kai que compusiera: la palabra eternidad. Así pues ya era su propio dueño, y ella debería darle el mundo entero y un par de patines nuevos. Gerda besó las mejillas de Kai y éstas recobraron su color rosado. Luego le besó en los ojos y comenzaron a brillar tanto como los suyos. Después besó sus manos y sus pies. Entonces se sintió de nuevo fuerte y vigoroso. Ahora la reina de las nieves podía regresar cuando quisiera, pues Kai tenía su carta de libertad escrita en brillantes trozos de hielo. Los niños se tomaron de la mano y salieron del palacio, donde hablaron de la abuela y de los rosales que crecían en el tejado. Los vientos se habían amainado hasta desaparecer por completo y el sol brillaba en el cielo. Cuando llegaron al arbusto de bayas rojas, el reno los estaba esperando y junto a él había una joven hembra, cuyas ubres estaban llenas de leche tibia que ofreció a los dos niños para darles un beso. Después los renos llevaron a Kai y a Gerda, primero a casa de la finlandesa, donde se calentaron en la cabaña y planearon su viaje de vuelta. Posteriormente a casa de la anciana Lapona, que les había cosido trajes nuevos y les había preparado un trineo. Los dos renos, saltando a su lado, los acompañaron hasta los límites de ese reino, donde los tallos verdes empezaban a despuntar sobre la nieve. Ahí se despidieron de los renos y la mujer Lapona. Se escuchaban ya los gorjeos de algunos pajarillos y el bosque comenzaba a reverdecer. Entonces de la espesura salió un magnífico caballo que Gerda reconoció de inmediato, pues era uno de los que había tirado de la carroza de oro y lo montaba una jovencita, con un gorro encarnado en la cabeza y que empuñaba una pistola en cada mano. Era la hija del bandido que se había cansado de estar en su casa y había decidido marcharse. Primero iría hacia el norte y si no le gustaba, continuaría más allá. Enseguida las niñas se reconocieron y se llevaron una gran alegría. «Es absurdo lo que has hecho», dijo la hija del bandido a Kai. «Me pregunto si te mereces que alguien te vaya buscando hasta el fin del mundo». Gerda le golpeó cariñosamente la mejilla y le preguntó por el príncipe y la princesa. «Se han marchado al extranjero», respondió la hija del bandido. «¿Y el cuervo del bosque?».
preguntó Gerda. La corneja murió. La novia domesticada es ahora viuda y lleva en la pata una cinta de lana negra. Gime míseramente, pero todo eso son tonterías. Cuéntame tu historia y cómo conseguiste encontrarlo. Entonces Gerda y Kai relataron sus aventuras. Y aquí acaba la historia, exclamó la hija del bandido. Después estrechó la mano de los dos niños y les prometió que si algún día pasaba por su ciudad se acercaría a visitarlos. Así partió con su caballo a recorrer el mundo mientras Kai y Gerda continuaron su camino tomados de la mano en aquella deliciosa primavera más bella que nunca. A lo lejos campanas de una iglesia repicaban y enseguida reconocieron las altas torres y la gran ciudad donde siempre habían vivido. Así que se internaron por las calles hasta llegar al portal de la casa de la abuela, donde subieron las escaleras y abrieron la puerta de la buhardilla. Todo se encontraba en el mismo lugar que antes. El reloj de pared seguía pronunciando su tic-tac, que acompañaba el girar de las agujas, y en el momento de atravesar la puerta se dieron cuenta de que se habían convertido en personas mayores. Ahora los rosales sobre el desagüe florecían tras la ventana abierta, y allí estaban las dos pequeñas sillas. Kai y Gerda se sentaron cada uno en la suya tomándose la mano, olvidando el vacío y gélido esplendor del palacio de la Reina de las Nieves, como si se tratara de un mal sueño. Kai y Gerda se miraron a los ojos y comprendieron de repente el antiguo salmo. Las rosas en el valle crecen, el niño Jesús les habla y ellas con el viento se mecen. Ahí estaban sentados los dos, ahora mayores, pero al mismo tiempo niños en su corazón. Ya era verano, uno cálido y placentero. Fin. Ese ha sido el cuento de la Reina de las Nieves de Hans Christian Andersen. Sé que ha sido un poco largo y les agradezco mucho la paciencia. Hasta la próxima.